mi nombre es Emilio Morales, soy el responsable del Archivo General del Ayuntamiento de Maracena, que es el archivo administrativo, pero sobre todo, y es lo que a mí más me gusta, es el archivo histórico. Un archivo el que tiene el Ayuntamiento de Maracena, que no es que sea muy prolijo en cuanto a legajos y documentación, pero sí muy interesante, porque lo poco que hay, la verdad es que tiene mucho interés. Tenemos el libro de apeo, que a lo largo de estos días os iremos hablando de él. Tenemos el libro de respuestas generales o catastro del Marqués de la Ensenada, libros de actas de capitulaciones, escrituras, en fin, tenemos documentos muy interesantes. ¿Y cuál puede ser mi función? Bueno, pues como además del archivero del ayuntamiento, también he sido y sigo siéndolo desde hace casi 25 años el periodista de nuestra casa, de la casa consistorial, bueno, pues divulgar esa historia de Maracena. O sea que si os parece, vamos a adentrarnos en la maravillosa historia de nuestra ciudad. Mucha gente por Maracena me pregunta, porque bueno, sabe de mi afición a esto de la historia, que ¿de dónde viene Maracena? ¿De dónde viene el nombre? Que si es de origen árabe, que si Maracena es de cuando los romanos, si es de cuando los reyes católicos. Bueno, la verdad es que saber exactamente cuándo se funda la localidad de Maracena a ciencia cierta es muy complicado. Yo escribí un libro he ido escribiendo un libro a lo largo de 20 años y hace 2 años lo sacamos a la calle en una edición de Ediciones Aliar, lo tengo aquí en la mano, se llama Artículos sobre la historia de Maracena, y editado conjuntamente por Ediciones Aliar y el Ayuntamiento de Maracena. Un libro en el que, bajo mi modesta opinión, pues hablo del que yo creo que puede ser el origen de Maracena y que yo estoy casi seguro que es de origen romano, y os lo voy a explicar. Lo primero que os tengo que explicar es que los romanos llegan a la península ibérica aproximadamente sobre el 218 a.C., en el transcurso de una de las guerras púnicas que mantuvieron contra Cartago, que era el dominador de la zona más occidental del Mediterráneo, pero justo en el centro de este Mare Nostrum, que está rodeado por África, Asia y por Europa. Bueno, pues había en aquella época del siglo III a.C. una potencia en ciernes y que estaba de manera emergente pues ya reclamando su posición en la historia, que era nada más y nada menos que Roma. En el transcurso de esa guerra púnica entre cartagineses y romanos, Roma al final acaba conquistando la península, algo que le llevó nada más y nada menos que la friolera de casi 200 años, y empezó prácticamente desde el sur hacia arriba, también por la zona de Tarragona, fue un poquito por la zona norte y por la zona sur de la península ibérica. ¿Por qué digo esto? Porque la presencia romana, aunque es en el 218 a.C. y tarda 200 años en prácticamente alcanzar toda la península ibérica, sí en el sur de la península, sobre todo en el sudeste, se hace patente desde casi primera hora. De hecho, tenemos vestigios romanos aquí del siglo II, del siglo III a.C. en la provincia de Granada. ¿A Maracena llegaron los romanos? Pues no lo sabemos, no hay documentación que lo avale. Y cuando la documentación no está presente, lo mejor que podemos hacer es tirar de la toponimia, es decir, del nombre del lugar, del nombre de Maracena. Según el sabio y erudito gallego Ramón Menéndez Pidal, en su libro Toponimia prerrománica hispana, que curiosamente lo tengo aquí, es este de aquí, un libro editado en 1949, esta es una edición que tengo yo del año 1960, el nombre de Maracena puede proceder del nombre propio romano de Maratius, un nombre que incluso el propio Ramón Menéndez Pidal no tenía muy claro que existiera, porque claro, el hombre no tenía el acceso a las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, y hoy ya sí sabemos, gracias a internet, y hemos podido consultar diversas fuentes, que el nombre de Maratius en época romana existía. Por tanto, es más que probable que efectivamente, como decía Menéndez Pidal, el nombre de Maracena procediera o proceda de Maratius. Lleva ese sufijo enam, que en latín más o menos viene a significar propiedad de, tierra de. Por ejemplo,
la tierra o la villa o el campo o la ciudad de Maratius sería Maratiusena, y de ahí vendría el famoso Maracena. No es el único, Menéndez Pidal, que dice y mantiene que Maracena es de origen romano, sobre todo por el nombre, porque otro vestigio no tenemos, sobre todo documental. Sí tenemos otro de carácter arqueológico, del cual hablaremos, bueno, pues en el próximo vídeo. Emil Hübner era un hispanista alemán que publicó en una revista científica alemana en Berlín en el año 1900, publicó que hay localidades, sobre todo en Italia, en España y en otras zonas del sur europeo y sobre todo de la zona mediterránea, que tenían como origen el nombre de Martius o Maratius, y uno pues de esos nombres era Maracena, y según este hombre pues era o Martienan o Maratienan. También el historiador granadino Manuel Gómez Moreno avala dicha tesis y mantiene que Maracena es muy probable que proceda de nombre latino, de Maratius o de Martium. De hecho, cuenta cómo se encuentran en Roma, en el Monte Testaccio, ahora os explicaré lo que es el Monte Testaccio, unas ánforas con el nombre de Martienam. Eso no quiere decir que esas ánforas procedieran de Maracena, pero sí es muy probable que el nombre de Martienam diera lugar pues a nombres como por ejemplo Marchena en Sevilla, o la Marchena, que se encuentra, esa pequeña población que se encuentra aquí mismo en la provincia de Granada, muy pegadita a Dúrcal. ¿Y por qué el Monte Testaccio? Bueno, pues el Monte Testaccio es un monte, un pequeño montículo, una pequeña, muy pequeña colina que se encuentra en la zona sur de Roma, en la que se iban depositando, porque al principio eso no era una colina, no era un monte, se iban depositando todas las ánforas del vino y del aceite procedente de la península ibérica, de Hispania. Porque claro, no eran reutilizables, o al menos los romanos no habían pensado en reutilizarlas. ¿Por qué no las reutilizaban? Ellos traían la mercancía desde la península ibérica y luego los barcos iban a la península ibérica cargados de otro tipo de productos que no necesitaban ese tipo de ánforas, con lo cual, pues una vez que se gastaba su contenido, se tiraba. Y a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, se fueron amontonando, y con la sedimentación, al final se acabó originando un monte. Ese pequeño monte está siendo objeto de mucho estudio por parte de muchos historiadores y arqueólogos, y es a lo que Manuel Gómez Moreno hacía alusión, de que se habían encontrado ánforas con el nombre de Martiena. Por tanto, para finalizar, como no tenemos ningún documento histórico de momento, quién sabe, a lo mejor el día de mañana podemos encontrar alguno que efectivamente nos diga que Maracena es de origen romano, o precisamente todo lo contrario, pero ahora mismo todo lo que sabemos es que Maracena, en una probabilidad bastante alta, es una localidad de origen romano, y lo sabemos por su nombre, que es indudablemente de origen latino. Pero además tenemos otra certeza, y es que en el año 1964, muy cerquita de donde yo vivo, porque vivo aquí en Maracena, pero en la zona de Villasol, un poquito más hacia la derecha donde me encuentro yo ahora mismo, se encontró un yacimiento arqueológico en las obras de remodelación de la vía del tren del ferrocarril que va de Granada a Moreda, y ahí se encontraron restos de una villa romana. Si os parece, de todo esto os voy a hablar en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que lo paséis bien estos días en casa.